Bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos otro capítulo en el Rincón Albacetista de los recuerdos vintage, esa sección del canal en la que damos una vuelta al pasado. Nos vamos con nuestra máquina del tiempo al 21 de septiembre del 86. Y esto es que en el campo de Rentería, al no tener Zubieta todavía la homologabilidad para albergar partidos de la Federación Española de Fútbol, tanto en cuanto no estaba construida del todo, se disputa la cuarta jornada del Campeonato de Liga, el Grupo Único de Segunda B. Era grupo único, puesto que la Federación había decidido primero reducir los dos grupos míticos de los años 80 en la categoría de bronce a solamente uno, para luego después, en años sucesivos, adecuarlos a los cuatro grupos originales que se mantuvieron desde 1968 hasta 2020, año que sufrió la segunda vez la última reestructuración debido sin duda a la pandemia del COVID. Dicho lo cual y dicho estos precedentes, la temporada 86-87, la de Grupo Único, no estaba resultando especialmente exitosa para el Albacete Balompié, ya que había disputado tres partidos de liga, perdón, y hasta el momento no había ganado ninguno. Aunque las mayores alegrías que tuvieron esa temporada los de Baby se darían en la Copa del Rey. Y es que en la jornada primera se empató a 1 ante el modesto y recién ascendido Alcira. En la jornada 2, el 6 de septiembre, se palmaría 3-0 en Ipurúa, un campo que históricamente al conjunto albaceteño nunca se le ha dado del todo bien. Y en el 13 de septiembre del 86, la jornada de liga anterior, el Albacete perdió en casa contra el Real Burgos, un Real Burgos que luego después subiría a Primera División y estaría un año en la máxima categoría, el año en que yo nací, en el 93. Y ese 13 de septiembre del 86, los burgaleses ganarían por la mínima con un gol de Mata en el minuto 41. Dicho lo cual, nos vamos con nuestra máquina del tiempo al campo de Rentería, donde juega sus partidos el filial Urdín. El Sanse jugaría con Navajas en la puerta, Aldalur, Aldaba, Bengoechea, Uría, Urbieta, Iturrino, Sucunza, Suquía, Igoa y Loren. Loren, por cierto, fue el autor del gol en el minuto 29. Un Loren que, por cierto, años después de este partido, se convertiría en objeto de polémica entre la Real Sociedad y el Athletic, dado que los bilbaínos pagaron 300 millones de pesetas por su fichaje en el año 91 y fue sin duda alguna el objeto para la polémica y una constante presión para el delantero vasco, ya que siempre se le recordaría en Lezama que había costado 300 millones de pesetas a las arcas bilbaínas. Dicho lo cual, nos vamos a leer el comentario del partido, que así procedería Tribuna Deportiva en la Tribuna del Albacete a ejecutar el comentario del mismo. Se repitió la historia de siempre, esta vez frente al Sanse. Los pupilos de Salva y Diarte dejaron patente su enorme potencial futbolístico en un partido dominado de principio a fin por los vascos, y cuyo resultado no hace justicia a los méritos de ambos contendientes. Los blanquiazules merecieron una victoria más holgada, tanto por las oportunidades de gol que disputaron sin lograr materializarlas, como por la disposición táctica desplegada en el rectángulo de juego. Bien es cierto que la alineación del Sanse, a pesar de la juventud de sus integrantes, distaba mucho de ser bisoña e inexperta, calificativos habitualmente atribuidos
a un conjunto recién ascendido a la categoría, ya que en sus filas se encontraban nada menos que 7 jugadores que han intervenido en la primera división. Por cierto, que se me olvida, no he dicho la alineación del Albacete. Se me va a olvidar un día de esto en la cabeza. Por el Albacete juegan Sala, Aliaga, Camacho, Javi, Mario, Silos, Miguel, Tapia, Diego Quintero, Anquela y Ramos. En el minuto 23 de la primera parte, Gómez sustituye a Tapia, que se retira lesionado, y en el minuto 52, Antonio López Alfaro hizo lo propio con Juan Antonio Albacete Anquela. El arbitró este encuentro Chus Barluenga, perteneciente al Colegio Catalán, siguió el juego de lejos y tuvo ciertos errores de apreciación que levantaron las protestas del público asistente. Mostró tarjetas amarillas a Bengoechea y Loren del Sanse y por el Albacete a Mario. Y el gol que certificó la derrota manchega ocurrió en el minuto 28. Es un balón en globo que llegó a cabecear en la frontal del área para que Mario despeje en corto y Loren, atento a la jugada, empalma una impresionante volea sin dejar caer el esférico al suelo que se cuela como un misil en la puerta defendida por el cancerbero Sala. Mañana calurosa en el inestable campo de la Razábal de Rentería, donde se dieron cita unos 1000 espectadores. Presenciaron el encuentro el seleccionador técnico de la Federación Española, Luis Suárez, tranquilos, no fue a ver ningún jugador del Alba, y el entrenador del Eibar, Alfonso Baraswain. Seguimos. No parecía la Real Sociedad de un conjunto bisonio, porque nada menos que 7 jugadores habían intervenido en la primera división, vistiendo la camiseta de la Real Sociedad, como son Bengoechea, Uría, Urbieta, Sucunza y Turrino, Suguía y Loren. Los aficionados recordarán el magnífico debut de este último delantero frente al Cádiz, convirtiéndose en la auténtica figura del partido, merced a la consecución de 2 goles de bella factura y de otros 2 que le fueron invalidados por el colegiado a consecuencia de sendas infracciones del reglamento, es decir, fuera de juego. Por su parte, el Albacete Balompié causó una mala impresión en el irregular césped del campo de la Razábal y nunca dio síntomas de poder sacar algo positivo. En su desplazamiento a tierras vascas, por el contrario, capeó con aprietos los incesantes acosos sobre la portería del cancerbero Sala, que brindó una excelente actuación a los asistentes. Los albacetenses pusieron en práctica un dispositivo táctico de clara contención, trazando una tupida red de defensores en las inmediaciones de su marco y cediendo una franja de su parcela en un cerrojo premeditado que permitía a los guipuzcoanos adueñarse del centro del campo. A cambio, los de siempre desasistidos, puntas visitantes, pelearon con relativo acierto en sendos contraataques que a punto estuvieron de inaugurar el marcador. Así, en el minuto 13 de juego, Anquela se hace con un balón en la zona que envía a Ramos. El extremo visitante, bien situado, recoge el esférico y lanza un disparo peligroso que no llega al fondo de las mallas. 6 minutos más tarde, en el 19, es de nuevo Anquela quien protagoniza una internada veloz, pase de Javi, que el portero Navajas aborda con una salida con decisión a los pies del atacante manchego. Estas ocasiones ejecutadas por el conjunto que dirige Babi pueden dar una imagen desfigurada de lo que fue el encuentro, ya que en la primera mitad estuvo salpicada de ocasiones blanquiazules que se desperdiciaron en los momentos cruciales por verdadera mala suerte.
Loren y Torrino e Goa pudieron haber sentenciado el encuentro ya en sus primeros compases, pero el gol no tardaría en llegar. Loren, el verdugo del Albacete, abrió el camino de la victoria al empalmar un soberbio cañonazo a bocajarro ante el que nada pudo hacer el portero Sala. A partir de entonces, los visitantes adelantan tímidamente sus posiciones con el objeto de sorprender a la hoy sólida defensa vasca, pero falta decisión en las escalas internas de la vanguardia. Entre tanto, se sucedían los lanzamientos a puerta de los delanteros guipuzcoanos. En la renovación del encuentro, el juego se mantiene en una línea inalterable, con agobios y nerviosismo que atenazan a los hombres de Baby. No obstante, la entrada al terreno de juego de Antonio para sustituir a un Anquela trabajador, pero poco afortunado, constituye un revulsivo que aporta una mayor movilidad y vivacidad a la delantera albacetense. De este modo, y cuando todavía no había transcurrido un minuto desde su inclusión al campo, Antonio propició una bonita jugada en el marco contrario, sin más consecuencias de cara al marcador. Un cuarto de hora después, Antonio se deja caer dentro del área blanquiazul cuando tenía buena posición con el portero. Esta reacción se apoyó en gran parte en el esfuerzo de Arriaga, que actuaba en su demarcación para controlar los balones por banda tras el otro sustituto Gómez, que sustituía a Tapia, llevaba a cabo una labor de destrucción del juego local con bastante eficacia. El juego manchego parecía ganar enteros y seguridad, pero adelante los propósitos y los malos entendimientos se suman uno tras otro. Mientras tanto, los locales se dejaban intimidar por el lógico despertar manchego, seguían poniendo coto a la portería rival. Los aficionados disfrutaron de lo lindo viendo las evoluciones de su conjunto, que seguían lanzando jugadas con una facilidad pasmosa y disparando desde todos los ángulos en lanzamientos que pusieron a prueba las facultades de un inspirado Sala. Sin embargo, sus paradas evitaron un resultado más abultado al término de los 90 minutos. Y cuando todo parecía acabado para las aspiraciones de la formación manchega, se deduce derribo dentro del área guipuzcoana del delantero Antonio. El colegiado catalán, tras meditar unos instantes la decisión que se ha de tomar, decide sancionar la falta fuera del área y el delantero manchego se lleva a una piscina con el fin de ganarse las simpatías de los aficionados locales. Este era el típico arbitraje en segunda B. De este modo evitó que el Albacete se hiciera con un punto in extremis, con un arbitraje casero, excesivamente casero. En cualquier caso, y a juzgar por lo visto en el estadio de Rentería, hubiese sido a todas luces injusto y descorazonador para los muchachos del Salvador y Arte que el Albacete se llevara un punto. ¿Cómo terminó esa temporada para el Alba? Pues el Alba terminó 13º y como no descendió nadie, salvo el Mallorca Atlético, a todas veces filial y club convenido del Mallorca, que descendió del grupo único de segunda B del 86-77 debido al descenso de su filial para la temporada siguiente estaría en el grupo del Alba. Pero eso sería otra historia. Si quieres conocer más historias del Albacete Balompié, sígueme.